Ahí va. Bueno, ahí ya está grabando. Eh, bueno, ¿me escuchan y no? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, la doctora Silvia Greenberg es investigadora principal de CONICET, es doctora en educación, magíster en ciencias sociales, profesora en sociología de la educación y pedagogía. Sus intereses de investigación abarcan juventud, educación, estudios ambientales, inclusión social, desigualdades educativas. Ha participado y ha dirigido, bueno, una gran cantidad de proyectos de investigación, generalmente en barrios y escuelas emplazadas en contextos de vulnerabilidad social y degradación ambiental en Buenos Aires. Tiene experiencia en métodos de investigación innovadores basados en la comunidad a través de prácticas artísticas, etnográficas, digitales y audiovisuales. Es directora e investigadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, el LICH, en la Universidad de San Martín, que es un instituto de doble dependencia, ¿no? También de CONICET. Y ahí además se desempeña como docente de grado y de posgrado. También dictó cursos de posgrado y conferencias en universidades latinoamericanas, bueno, europeas, canadienses y, bueno, nada, un lujo que esté acá. Yo siempre digo que para mí mis formaciones fueron dos. Una fue mi carrera de licenciatura, mi doctorado, y otra fue cuando, siendo un pichón de grado, entré a trabajar en el grupo de Silvia Greenberg y la verdad que esa fue mi segunda formación como para estar donde estoy hoy, que a mí por lo menos es un lugar que me gusta, así que bueno, nada, Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser parte de este ciclo y bueno, simplemente te dejo la palabra a vos si te parece. Bueno, Martín, gracias. Saludos a todos y todas. Algo de lo que voy a compartir hoy es hemos trabajado juntos en algunas de estas cosas, después vos rumbeaste para el norte, pero mucho de lo que voy a compartir hoy tiene que ver con un trabajo ya de largo aliento, eh, pero que hacemos en equipo, muchas tesis de grado, de doctorado se han realizado eh, en esta larga, en este proceso, ¿no? Y un poco también vale la pena decirlo lo que voy a compartir hoy, sobre todo la idea de cartografía. No sé si ustedes pueden ver algo de las diapositivas que estoy compartiendo, eh, porque si las pongo en grande, Sí se ¿se ve. ven? Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero está ¿No? la primera todavía, no pasó las otras. Ahí va. Bueno, vamos a ver ahí. Ahí se Sí, ve. no sé, porque estoy compartiendo desde otra computadora, no desde la mía, porque no sabía. Casi que diría que es conceptualmente y metodológicamente mucho más el resultado de un largo proceso que el inicio del proceso. Esto un poco voy a intentar desarrollarlo a lo largo de mi presentación y bueno, y por supuesto lo más interesante va a venir cuando podamos conversar. La primera cuestión tiene que ver con el título grande de esta conversación, la idea de la intersección. Yo diría que como lo pongo como anticipo porque lo quiero casi que diría demostrar a lo largo de mi conversación, de esta charla, y es que una de las cuestiones a las cuales hemos llegado es que en general, y en particular en el caso de nuestras investigaciones, que las hacemos principalmente en escuelas públicas eh, y en barrios precarizados o en contexto de pobreza urbana, pero creo que vale en general para otras escuelas, el barrio no es un detalle que se le anexa a la escuela. ¿Sí? Hay una trama, un territorio que se intersecta, que se afecta mutuamente en general, y esto me lleva a esta diapositiva.
este trabajo empieza con esta escena que está ahí, que la comento un poquito yo, pero si quieren la van leyendo. Mi primera estancia en la escuela, en la cual ya llevamos 20 años trabajando, es una escuela del conurbano, de la región metropolitana de Buenos Aires, del conurbano. Yo venía de doctorarme, de hecho, en realidad, en 2004 todavía no me había doctorado, había por presentar mi tesis, pero ya la estaba terminada, la tenía que defender. Y la primera vez que y entonces yo había trabajado sobre documentos, ¿sí? Con documentos oficiales, con lo que uno podría decir, documentos ministeriales, si quieren, con política pública, ¿no? Pero con documentos. La particularidad del documento es que es letra muerta, o sea, uno la lee, la interpreta, la reinterpreta, pero cuando uno llega a analizar un documento, ese documento ya está escrito, no es que uno puede... No es algo que se está haciendo ese texto está hecho, se puede interpretar, reinterpretar, se puede discutir, etcétera, pero el documento está hecho. Entonces, cuando yo la primera vez me voy a la escuela, estoy en el patio, esperando hablar con la directora para ver si yo podía empezar a hacer trabajo de campo en la escuela, y mientras estoy parada, y 2004 no es un detalle, porque 2004, para ustedes, los más jóvenes que serán muy chicos, los más grandes lo vivimos, era una escena de una crisis, estábamos saliendo de una crisis muy profunda en este país, uno podría decir, bueno, cuando no hemos vivido, no era la primera, no fue la última, pero en ese momento se empezaba todo el mundo, la verdad acabada era que los más pobres iban a la escuela a comer. De hecho, después con el tiempo entendí que eso obedecía también a otro momento de la historia de las escuelas, que es previa a esta, donde a medida que lo más conocido como asentamientos o villas se iba poblando, las escuelas más cercanas no alcanzaban a cobijar a la matrícula. Entonces lo que terminaba pasando, o lo que pasó sobre todo en los años 80 y primeros 90, que es la historia de esta escuela, es que las escuelas funcionaban en 3 turnos, pero los 3 turnos eran primera mañana, mediodía y tarde después del mediodía, y básicamente lo que se hacía en la escuela, porque eran 2 horas, era básicamente dar la comida que correspondía y alguna cosa más. De hecho, esta escuela, entre otras cosas, nace en resultado de la lucha de las familias por tener una escuela que funcione con turno completo, y de los docentes. Pero bueno, básicamente en esas escuelas el tiempo daba para comer y un poco más. Yo parada en ese patio, se acerca una nena, que es lo que relata esta escena, yo calculo que de tercero, cuarto grado, y me pregunta quién soy. Yo tenía el manual de la metodología de la investigación bajo el brazo. La nena me pregunta cómo me llamo, yo le digo que me llamo Silvia, le pregunto cómo se llama, me dice su nombre, confieso que me olvidé el nombre de esta chica, de esta nena, y yo aprovecho para preguntarle, ella me pregunta a mí, ¿a qué venís? ¿Qué estás haciendo acá? Y yo le digo, quiero ver, estoy esperando hablar con la directora, mi idea es trabajar acá, no me acuerdo qué le digo, y yo aprovecho con el manual del investigador bajo el brazo, y le digo, ¿y vos qué estás haciendo acá? Yo confieso que lo que yo esperaba que me diga era que venía a comer, porque la gran verdad era que en esos barrios los chicos solo iban a comer. Fue la mejor clase de metodología que tuve en mi vida, este encuentro con esta nena, y la que más me enseñó, que me dice, me mira con cara de, ¿qué querés que haga acá en esta escuela? O sea, estoy en la escuela, ¿qué querés que haga? Entonces yo la miro con cara de, decime. Y ella me mira y me dice, yo qué sé, vengo a aprender, me dice la nena, ¿no? Yo en ese momento sentí que no había entendido nada, me sentí bastante ridícula, incluso hasta avergonzada, pero hoy, después del paso del tiempo, lo puedo contar con cierta reposición de todas esas sensaciones. ¿Y por qué yo empiezo con esto?
porque me parece que todo ese componente, toda esta historia, a mí me hizo entender, por un lado, toda la carga con la que yo llegué al campo, me hizo entender cómo se construye el campo, cómo uno tiene que poder correrse, y por supuesto, todo este modo de pensar esa escuela, ese barrio que siempre se mueve, ¿no?, entre la pena, pobrecitos, el estigma, acá vienen solo a comer, y a veces incluso una suerte de romantización que uno puede ver, y es muy frecuente, no sé, cuando se muestra que como si fuera algo fantástico que alguien camine 5 kilómetros para llegar a la escuela, mirá, ¿no? Es como una suerte de heroización de las prácticas. Entonces, me voy a ir un poquito para atrás y voy a leer ahora, no sé si llegan a ver. Lo que tiene a la izquierda es, se los voy a leer porque esto si contarlo me va a demorar más que leerlo, y vuelvo a la escena en un rato, ¿no? Es un cuento corto de Borges que se llama Del rigor en la ciencia. Dice así: en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictos al estudio de las cartografías, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a la inclemencia del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazados ruinas del mapa habitados por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Por qué conté primero la historia de esta nena y ahora el cuento de Borges? Un poco, me parece que este cuento da cuenta de alguna manera la tendencia a querer dar cuenta, ¿no?, y mapear, y que la investigación como que quiere dar cuenta de eso que es el territorio, de eso que es el barrio, de eso que es la escuela y esa intersección. Y en esa búsqueda hay algo del mapa, y sobre todo de este mapa, que ese sinsentido, y de esa búsqueda, que es cuando esos mendigos que viven en ese mapa, en esas ruinas del mapa, esos animales, el mapa como que los busca comer y los deja como en un sinsentido. Algo así como el mapa se pierde en una búsqueda de cartografiar que ya no le sirva a nadie. Yo creo que esa es uno de los desafíos que yo entendí o que me pasó a mí en esa escena con la nena, porque en realidad yo cuando llego a la escuela, de algún modo yo ya tenía ese universal, acá no se enseña, acá no se aprende, acá se viene a comer, como una verdad. Yo creo que ese es un nivel del mapa. La otra cuestión de la idea de cartografía, que también es la que voy a intentar conversar y estoy intentando conversar ahora, es cómo conseguir mapear relaciones, mapar experiencias, cómo dar cuenta de una realidad, cómo dar cuenta de cómo se van tejiendo las vidas, las experiencias, la vida de esa nena, los grandes números y las pequeñas experiencias, todo en un mismo plano, si quieren. Ese yo creo que es el gran desafío, y el gran desafío de la comprensión. Desde el punto de vista de lo que nosotros intentamos hacer, creo yo, la escena que yo narré es una escena
que explica a la vez cómo uno piensa la escuela, cómo uno piensa al otro, quién es ese con el que uno va a ir a investigar, o dónde uno va a ir a investigar. Voy a compartir otra escena. Esta foto ya es de la escuela, está como por encima del patio. Si ustedes ven allí, a través de las rejas se ve el barrio, y la foto que está abajo es, al costado de la izquierda, es una foto de la puerta de la escuela donde, no sé si se llega a ver bien, pero lo que hay es mucha basura. Es un post en Facebook, quizá Martín vos te acuerdes de ese post, donde la gente se queja de la cantidad de basura que está tirada en la esquina de la escuela. Y acá sí, ya empezamos a componer un plano donde hay una primer conversación mía que porta ese estigma, yo sé que porta el estigma, pero la nena me dice, vengo a aprender. ¿Y cuál es el primer punto que quiero poner? Uno no esperaría que en ese espacio urbano, que en ese espacio haya una nena de 8 años que vaya a la escuela a aprender. ¿Por qué? Porque es un espacio donde lo que está es la basura. Ya en esa escena de campo, que por lo menos para mí es la más importante, en la primera escena, lo que hay es un sujeto diciéndome a mí como investigadora que aquí hay otras cosas por ver. Martín me dijo, hablemos de la cocina, y yo estoy intentando hablar de la famosa cocina de la investigación. Ese día entendí, por un lado, que en lo que a mí o sea, yo estaba equivocada, que yo iba a tener que pensar de otro modo mi trabajo de campo, mi acercamiento a la investigación, y cómo yo estaba pensando mi tarea, o sea, la realidad de esa escuela, pero también entendía que había algo, ya de cómo yo había llegado al barrio, pero de la propia escuela y del propio barrio, que estaba dibujando una escena donde esa escuela no podía ser pensada si no era en esa comunidad, si no era en esa puerta, en esas ventanas enrejadas, si no era en esa intersección. Tanto por cómo yo pensaba la escena de la escuela, como por las propias características de la materialidad de la escuela y barrial. Lo dejo acá, lo podemos conversar un poco más, pero espero, no sé si, Martín, decime, espero estar intentando anudar algo. Lo que comparto acá, no sé si ven, pero les cuento un poquito, son 2 mapas. El de la izquierda es un mapa de San Martín. A ver, no sé, no se ve tanto, voy a hacer un poco de zoom y después vuelvo para atrás. No sé si ven acá, ¿se ve ahí un círculo verde? Sí, perfecto. ¿Acá? Sí, se ve. Vuelvo un poquito para atrás, entonces para que vean los dos. El mapa de la derecha es como un dibujo a mano alzada de esa zona verde. La zona esa verde es el barrio, es el asentamiento, es la villa si quieren, donde está la escuela, y toda esta zona, el degradé de negros a blanco, o de grises a negro, de blanco a negro, describe, según el censo 2010, porque todavía recién ahora empiezan a salir algunos números del último censo, según Radio Sansal, NBI, ¿sí? Necesidades básicas insatisfechas. Lo negro es donde hay mayor cantidad de pobreza. Y verde es el barrio. El dibujo de la derecha, yo no sé si vos estabas en la escuela, Martín, creo, cuando se dibujó este mapa. Sí. Lo dibuja un estudiante de la escuela, él dibuja el barrio, y lo que se ve, esto es la vía, o es la autopista, no, es la vía. Aquí hay muchas personitas
no sé quién no está silenciado, pero bueno. Acá hay muchas personistas, en realidad hay muchas personistas porque acá está es el relleno sanitario de la ciudad, esto que quiere decir que toda la basura de Buenos Aires viene a parar acá. Carolina, si te silencias, nos vas a hacer un favor, porque no sé si escucha, no sé si vos la podés silenciar. Me siento en pandemia. ¿Viste que en pandemia pasaba esto? A ver, la muteo yo. Ya está. Listo. Ya la muteé. Entonces ya está, Martín. Gracias. Entonces, les decía, por favor. Entonces, eso es parte de la escena. Vuelve a aparecer la basura aquí, ¿sí? Este mapa tiene, respecto de 2004, por lo menos, no sé, 10, 12 años, 13 años después. Vuelve a aparecer la basura. Y fíjense que acá, si uno, no sé si ustedes pueden ver bien, pero si no les cuento, a ver si se ve. ¿Ven acá mi cursor? Cuando lo muevo. Sí, sí. Acá abajo hay una escuela, que es esta que yo les decía antes, que es la de los 3 turnos, de 2 horas cada uno, o 2 horas y media cada uno. Y la escuela del patio, la escuela de la escena del patio, la escuela que les mostré antes las fotos, hay que buscarla con lupa, porque no se ve a simple vista. Es más, ahora la estoy buscando y está acá. Está como entremetida en las casas. Esa primer sensación que yo les decía de mi estancia en el patio, cuando veo este mapa hecho por un estudiante de la escuela, para mí fue bueno, para todos nosotros fue muy fuerte, todo el equipo que estábamos ese día en la escuela, por todo lo que cuenta y presenta el patio. Acá incluso el mapa y acá hay unos triángulos que en realidad son como montañas, porque también la gente a todo lo que es el basural le dice vamos a la montaña, lo que es una montaña de basura, de toda la basura de la ciudad. Y acá la escuela está entremetida en el barrio. Un poco lo que yo decía antes de esa intersección que yo iba a querer contarles en este rato. ¿Por qué intersección? Porque de hecho esa escuela, ahí como la dibuja este estudiante, está claramente metida, adentrada, hecha en la misma tierra, en el mismo territorio, en esa realidad barrial. Esta sí está afuera, incluso esta escuela sí tiene como una división de una calle muy marcada, en cambio esta otra está bien metida ahí adentro. Yo creo que habla bastante este mapa de cómo se van construyendo juntos las realidades, ¿no? De la escuela y del barrio. Por otra parte, este mapa, el mapa de la derecha, el mapa dibujado a mano alzada, es otro modo de narrar los grandes números, ¿sí? Si uno retoma la idea del cuento de Borges, lo que tenemos es un mapa a la izquierda, que son los números del censo, de alguna manera, no es en escala del mundo, pero son los grandes números, y uno y otro explica qué quiere decir estos recuadros acá cuando uno habla de una villa. ¿Qué quiere decir NBI? ¿Qué quiere decir necesidades básicas insatisfechas? Bueno, el mapa de la derecha lo explica. El mapa de la derecha, de alguna manera, viene a ser en el mismo plano una narrativa, una narración de esas vidas, de ese color negro, de ese recuadro verde que marca que es un asentamiento, que es una villa, y
las necesidades básicas de esta fecha. Pero hay algo que agrega el cuadro de la izquierda al de la derecha. ¿Qué es lo que agrega? Nos permite entender la desigualdad. Nos permite entender que hay polígonos negros, esto es, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, pero que hay otros que no. Entonces, de alguna manera, el mapa de la izquierda, ¿sí?, el mapa censal, el mapa de las grandes estadísticas, lo que hace es poner al dibujo en mano alzada, que narra la vida del barrio, en los grandes números, en la historia grande y en la historia, no en la historia grande, en la historia. Porque el desafío es cómo dar cuenta de las grandes relaciones, pero también de ese patio, de esa escuela, de esa realidad. Y en esa línea sigo un poquito más. Esta es otra experiencia que hicimos con Martín. Martín, todavía estabas de este lado del mapa. Yo quiero, no sé si estoy consiguiéndolo, pero espero estar consiguiendo ir mostrando cómo los materiales de campo se van como vinculando, tejiendo, armando líneas, poniendo relación entre sí. Y esta diapositiva pone tres cosas. A la izquierda un cuadro, abajo a la izquierda un cuadro, que no sé si lo conocen, pero es un cuadro. ¿Se ve el cuadro, Martín? ¿O lo tengo que acercar? Sí, no, se ve perfecto. Se ve. A la izquierda de ese cuadro se llama Sin pan y sin trabajo. Es un cuadro que pintó Ernesto de la Cárcova a fines del siglo XIX. Si no me equivoco, en 1894. A la derecha, perdón, en ese momento ya en otro plano del trabajo que hacemos en la escuela, llevamos este cuadro y los estudiantes, entre otras cosas, con una de las profesoras de la escuela, deciden actuar, o sea, lo que se ponen es como a darle vida al cuadro. Y en ese darle vida al cuadro, lo que hacen es crear un guión que tiene un video. Yo ahora no lo voy a pasar para no irme de tiempo, aunque quizá podríamos, pero bueno, básicamente entonces en ese se los cuento. Ese video lo que hace es actuar el cuadro, pero lo traen al presente. Si ustedes ven, la captura esa de la foto es también un varón, una mujer, no se le ve bien, pero están como hablando en la misma escena, y lo que ellos actúan es, en ese video, el marido de la familia, el varón de la familia, se queda sin trabajo, llega ahí compungido, le cuenta a la esposa, y que lo echaron de la fábrica donde trabaja, y que, bueno, ¿qué van a hacer? Porque no van a tener para comer. A partir de ahí sigue este video, y entre otras cosas, en ese video, la mujer sale a buscarle trabajo, y cuando vuelve le dice al marido, yo te encontré trabajo, y la primera cuestión que vuelve a ser interesante, casi como la escena del patio, no para nosotros ya, porque para ese momento nosotros ya habíamos entendido que la cosa iba por otro lado, pero dice, te conseguí trabajo, y el trabajo que consiguió es de cartonero. Fíjense cómo acá se anuda, se entrelaza con ese mapa que vimos hace un rato, con la basura en la puerta de la escuela, ¿sí? Y vuelve a poner algo, y es que el campo nos devuelve una imagen de
de algo que nadie piensa cómo trabajar. Nadie dice, bueno, cartonear, ir a buscar basura es trabajar. Casi la misma escena del patio cuando la nena me dice, vengo a la escuela a aprender, ¿no? O sea, los jóvenes, el campo nos devuelve, y probablemente esa sea parte de nuestra función como investigadores, es devolver miradas más complejas, sobre todo estos chicos lo hacen, donde ya el trabajo, ¿sí? Cartonear es un trabajo, ir a buscar en los recibos material para reciclar, aparece como un trabajo. Fíjense que en realidad si uno tuviera que dibujar trabajos, ese nunca figuraría como uno. Vuelven a poner una escena de vida, y le ponen un valor, y de alguna manera discute esa escena, eso que ponen, de un modo muy diferente a cómo en general pensamos el barrio, cómo en general se piensa la vida de estos barrios, ¿sí? Yo acá hago un punto, y voy a seguir, pero hay algo acá que me parece que es importante cuando nosotros hacemos este tipo de investigaciones, o sea, cuando nosotros investigamos, es cómo nos podemos acercar a modos más complejos de pensar las realidades que nos acercamos a investigar, o más densos en todo caso, y cómo podemos devolver y construir otras imágenes sobre realidades que en general, sobre todo en este tipo de barrios, pero valdría para casi todas, me parece, suelen estar estereotipadas, ¿no? Y cómo acercarnos en y acá hago ya otra cuestión metodológica, cómo acercarnos a través de distintas producciones, a través de distintas engranajes o técnicas de investigación, si quieren, a componer un mapa más complejo que, mientras no se pierden en el universal, como le pasa, ¿no?, al cuento de Borges, permite componer las historias de vida, por ejemplo, de estos chicos, en la historia más grande. Porque si no, el otro riesgo es que cada situación es un caso, es un individuo sobre el cual uno no puede decir nada más que lo que le pasó a Juancito o a Juancita. Si quieren, después podemos conversar estas cosas, pero me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y este tipo de materiales, como trabajar con un cuadro, como producir videos, a la derecha está pasada en limpio un rap que hizo un estudiante, que es el rap que da comienzo o final al video, donde él básicamente vuelve a poner en ese rap, y lo leo sobre todo, y elegí traer todos este tipo de materiales para mostrar distintos modos de producir información, distintos modos de lo que nosotros llamamos o trabajamos con métodos creativos de investigación, o como decía al principio, el título que yo no leí, como un reservorio multisensorial, ¿sí? Habilitar en la producción de investigación, en el trabajo en terreno, en el trabajo de campo, modos de obtención de información, técnicas para la obtención de información que inviten a una producción multisensorial, que no es solo la entrevista, que puede ser la producción audiovisual, o que puede ser la producción de un cuento, un relato, un dibujo en manganzada de un mapa. Les leo el rap para no pasarles de largo. Yo me llamo Alexis, dice, y siempre rapeo en la calle y en cualquier lado, nadie me jode porque yo ya estoy rejugado, si me hacen los malos, los voy a agarrar a plumazos, no me importa lo que digan, yo vivo en mi barrio y mi barrio se respeta. Aunque digan los demás que esto es una mierda, yo a mi barrio lo veo de otra forma, no me importan los pibes malos, no me importan los drogados, porque los pibitos buenos están jugando. A veces hay cumpleaños, hay joda en todos lados. Si volvemos al mapa, algo de eso, voy a volver un minutito, todo ese mapa
nenes jugando, está acá la plaza, ¿sí? Bueno, por acá están alguna escena medio más violenta, ¿sí? Fíjense, son planos, ¿sí? Planos donde uno se acerca a relatos de la vida, la propia experiencia de vida, Alexis en un rap, y donde también Alexis, ¿por qué Alexis dice, yo vivo en mi barrio y mi barrio se respeta? ¿A quién le está hablando Alexis? Cuando él dice, yo vivo en mi barrio y mi barrio se respeta. Le está hablando a todos los modos que por fuera del barrio, cuando se habla de los barrios, y sobre todo las villas, se habla despectivamente, se habla, bueno, todos esos modos que hay, sobre todo, se estigmatiza, etcétera, etcétera. Esa frase, yo vivo en mi barrio y mi barrio se respeta, es la que tenemos que volver a poner en el otro mapa, ¿sí? En el mapa de la estadística, en el mapa, en este mapa. No sé si cambio de lugar, ¿sí? Porque él está hablando en el recuadro verde y le está diciendo hacia una afuera, mi barrio se respeta, porque es afuera del barrio donde ese barrio no es respetado. De hecho, pongo un ejemplo de eso, a lo que Alexis contesta, y voy a leer lo que está arriba a la izquierda. Es un periodista que dice, fui testigo de muchos cambios para respuesta a las necesidades de la gente en alimentación, educación, formación profesional, deporte, contención, pero el cambio más impresionante es una confianza nueva en sí mismos, está hablando de los jóvenes del barrio, que hace que esta gente mire el futuro con nuevos ojos. Yo de todo eso lo que quiero rescatar es cómo el periodista habla de la gente del barrio, o sea, de Alexis. Dice, esta gente. ¿Mm? Esta gente ya aporta una suerte de estigma, casi que el mismo que el que yo tenía cuando llegué a la escuela pensando que solo se iba a comer. Pero digo, esta gente, ¿no? No es los jóvenes, la infancia, en el barrio, sino esta gente casi como esa gente, como una suerte de despectiva. Entonces, yo no sé cómo venimos de tiempo, Martín. Estamos bien, tranquilo. Entonces, hay en el barrio, y hay en el barrio, y hay en esta composición, me importa también aquí que vean esta composición de materiales diversos, ¿sí? Un cuadro del siglo XIX, una foto que es una foto de un video producido este siglo, en 2012, no me acuerdo, 2013, un periodista hablando del barrio y un joven hablando del barrio, y en realidad, salvo el cuadro producido en el siglo XIX, esas tres escenas componen una serie, dialogan entre sí, una explica a la otra, ¿sí? Una le pone letra a la otra. ¿Por qué Alexis tiene que decir mi barrio se respeta? Porque su barrio no es respetado. Incluso en eso que es una suerte de pena, ¿no? Esta gente hay algo ahí, esta gente hay algo de la pena, pobrecitos, no tenían confianza en sí mismos, nosotros se la fuimos a dar. Y una escena de vida que está en el video, ustedes me tienen que creer, porque para no robarme mucho tiempo no lo voy a pasar, pero después podemos compartir el link de donde está el video, ¿sí? Donde básicamente mientras estos jóvenes narran esa vida en el barrio, devuelven valor a actividades de reproducción de la vida, actividades laborales que justamente desde fuera del barrio, de los puntos blancos del mapa, no se piensa como tal. Yo solo para mostrar un material más de campo y después ir a una reflexión más, si quieren, conceptual, metodológica, acá lo que hay son dos escenas. Una es un trabajo que hicimos de cuentos y con las ventanas, y de trabajo con las ventanas del barrio, y la otra a la izquierda es una foto
un post que subieron a, ¿cómo se llama?, a Facebook durante la pandemia, cuando, ¿cómo se llama?, todavía Alberto era, bueno, al inicio de la presidencia de Alberto, y donde Alberto marca de un helicóptero, el presidente marca de un helicóptero y le dice, mira, ahí queda José León Suárez, ni el virus, porque lo que no se ve, no sé por qué está marcado, pero lo que dice es ni el COVID se atreve a entrar. O sea, es como, y lo hacen como rico. Ahí arriba no sé si ven las caritas de risa, pero lo que hay también es una gran ironía en ese post, sobre todo si uno, parece que la pandemia pasó hace muchos años, pero bueno, recuerda esto lo habrán posteado, no sé, a principios de marzo, abril, como mucho, de la pandemia. Y ahí también hay otro, en la ironía, en ese meme que suben a Facebook, un estudiante de la escuela yo lo capturé de Facebook, en ese meme hay una suerte de reponer las mismas, el mismo relato que Alexis dice, este barrio se respeta, pero desde otro lugar, ¿no? Como desde la risa, eh, y es como, este barrio es tan como es que ni siquiera el COVID se atreve a entrar. Ahora déjenme que reponga con algunas cuestiones más conceptuales de la investigación. Yo lo que intenté compartir con ustedes, que los seleccioné a propósito, son distintas escenas y materiales, distintos modos de obtener información, distintas técnicas de obtener información, que yo lo pienso como que al final es un modo anfibio, ¿no? Anfibio en el sentido de poder moverse entre y desarrollar como distintas, vieron que el anfibio tiene esa capacidad de moverse de caminar de distintos modos, depende del territorio en el que va, ¿no? Y moverse entre. Entonces esa es la primera cuestión, ¿no? Esa es una de las cuestiones que intenté compartir. Que yo creo que, y sobre eso vale la pena decir, no es algo que buscamos al inicio, ¿sí? Sino que se fue articulando y sobre todo que se fue dando a partir de esa primera escena en el patio donde de algún modo uno entendía que así como lo que venía pensando que iba a ser el trabajo en terreno, no podía ser como uno lo había pensado, ¿sí? Como ir a observar, sino que uno como que tenía que reinventar los modos en los cuales uno se acercaba a estudiar y a pensar la investigación. ¿Qué fue lo que se fue dando? Algo que nosotros llamamos una analítica de series. ¿Qué sería una analítica de series? Un poco lo que intenté mostrar antes. Cómo se va articulando yo lo pongo ahí como el deseo de vida, pero diría la vida misma, la voluntad de aprender, las materialidades en donde se aprende, ¿sí? Esto quiere decir la basura en la puerta de la escuela, cómo modula ya solo la basura que no se levanta de la puerta de la escuela, que también ocurre en el barrio, por supuesto, pero cómo eso va afectando, va actuando, va haciendo parte de la vida de la escuela, cómo va siendo parte de la vida del aula misma, cómo se van ensamblando, que es lo que está acá en el segundo punto, ¿no? Sí, cómo los textos, cómo el mapa, cómo la estadística, cómo el rap se ensambla y va presentando retazos de historia que cuando uno las va empezando a poner todas juntas, empiezan a ayudarte a comprender cómo se va tejiendo la vida de esa nena que quiere aprender, cómo se va tejiendo la vida de ese chico que en el video dice que sale a trabajar
que consigue un trabajo y es de cartonero. Bueno, la otra cuestión que quiero resaltar es que cada uno de los relatos con los que nos fuimos encontrando hacen algo que creo que uno tiene suerte si uno lo encuentra en el campo, que te enseñan. Le enseñan al investigador modos otros de vivir, modos diferentes de comprender realidades en las cuales uno no vive a veces, te interpelan, te arrojan una pregunta donde uno creía tener una conclusión, el vengo a aprender de esa nena, mi barrio se respeta, o te conseguí trabajo de cartonero. Cada una de esas escenas arrojan a quien investiga una pregunta. ¿Cómo estaba pensando esto? ¿Estaba pensando bien esta realidad? ¿Con qué llegué yo al campo? Eso con lo que yo llegué al campo. ¿Es así? ¿Cómo puedo yo, qué es lo que el campo me está devolviendo que yo no sabía? ¿Mm? ¿Qué es lo que mi trabajo en terreno me hace a mí ensanchar el pensamiento que tengo del mundo o de esa realidad? ¿Y por qué esto creo que es importante? Porque al final eso es lo que va a ir en nuestro, es lo que vamos a dejar, es lo que vamos a escribir en las tesis, es lo que vamos a escribir en los artículos o en lo que sea. ¿En qué medida después de estar 3 años caminando acá o haciendo entrevistas, preguntando cosas, consigo una comprensión más ancha, más grande no en el sentido de tamaño, sino más ampliada? Consigo construir otras comprensiones. Y para eso me parece que eso que interpela del campo, esa pregunta que a uno se le abre, creo que es tan importante o incluso más que las grandes respuestas. La otra cuestión que también ahí yo pongo como cuestiones asociadas con el anfibio es que en general tendemos a pensar que, bueno, entonces yo hago campo, hago entrevistas o hago cualquiera de estos trabajos que hacemos nosotros, entonces la estadística no importa. Y yo creo que no, que la estadística importa justamente porque permite poner al mapa del dibujo a mano alzada la experiencia de esa vida de Alexis o de cómo pensamos en el plano más grande de la historia, ¿no? Por lo menos en este caso, en ese mapa que narra las desigualdades urbanas y que permite entender lo específico de un barrio porque ese barrio está en una escena más grande. No es un caso, es una relación de fuerza, es una relación histórica, está en un presente, ¿sí? No es un individuo, sino que es un singular, es una realidad histórica, es una producción de vida. Y también, por tanto, esa cotidianeidad es política. Entonces, hay un plano ahí del análisis político o de las políticas, que no es analizar la política tal como es diseñada, tampoco uno le va a preguntar vos qué opinas sobre la política de empleo al nene, ¿no? O a ese matrimonio, a esos 2 chicos que están actuando, eh, la búsqueda de trabajo y el desempleo, pero sí hay una cotidianeidad urbana, una realidad del barrio que es resultado de las relaciones de fuerza, resultado de las políticas y cómo esas políticas producen determinadas realidades, como ese mapa que tiene puntos blancos y puntos negros. Espero estar retomando. ¿Vamos bien? Martín, vos decime, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que lo más interesante va a ser cuando podamos conversar. Bueno, creo que me dijimos 40 minutos y creo que estoy a punto de cumplir los 40
Así que sigo un poquito más y si quieren después abrimos las preguntas, o la conversación más bien. La otra cuestión es lo multisensorial. Y ahí me quiero detener, porque, y algo que yo pongo ahí como, no sé si llegan a leerlo, pero como realidades menores o nano, ¿no? ¿Por qué digo nano? Porque muchas veces nosotros estamos en la investigación buscando los grandes relatos, las grandes cuestiones, como las grandes afirmaciones. Y a veces en el campo, en la investigación, en la intención, en la voluntad de comprender una realidad, la experiencia de vida o cómo se hace determinada vida, no sé, en las escuelas rurales, que antes hablaba Cecilia, o la participación en un barrio, muchas veces los pequeños movimientos, las pequeñas narraciones, incluso ese vengo a aprender, para mí, lo que narra es el deseo de vida, la búsqueda justamente de formarse, de aprender, y que es un pequeño movimiento, el deseo de aprender, ¿m? El deseo de ser enseñado, como alguna vez me dijeron en otro momento en la escuela. Entonces, y estas técnicas que te permiten, no sé, ahora, les muestro, qué sé yo, me alejo un poquito porque ahora el año pasado produjimos un libro de cuentos, que es En la ciudad de las palabras, que es un libro, a ver si se ve, no lo conocías, Martín, No, es un libro de cuentos, no, porque es del año pasado, es un libro de cuentos que escribimos, Aramos dijo un mosquito, que escribieron estudiantes de la misma escuela, donde van narrando distintas experiencias, bueno, son relatos de ficción, pero bueno, siempre la subjetividad aparece en la escena, ¿no? En todo lo que uno narra. Entonces, cada una de estas cuestiones lo que permite es modos, si quieren, buscar otros modos de levantar información y de obtener información donde que se alejan de la entrevista, porque lo que tiene la entrevista es que cuando uno va hablando siempre hay una voluntad de racionalizar las cosas. En cambio, ese actuar el cuadro, el rap, o estos cuentos, o las fotos, etcétera, lo que permiten es que aparezca la subjetividad en la escena o la propia experiencia de vida de un modo menos, menos articulado. Y eso a veces justamente hace que aparezca lo, lo discontinuo, ¿no? Lo que se escapa, o lo que, no, o por lo que a simple vista no es tan coherente. Incluso la afección, ¿sí? El cómo uno es afectado, como la subjetividad es tocada por otra subjetividad. Cuando Alexis dice, mi barrio se respeta, ahí hay algo que tiene que ver con cómo es visto el barrio, ¿sí? Cómo es pensado el barrio y cómo él piensa que es el barrio, y con esa necesidad que aparece en ese rap de a mí me respetas, ¿sí? Y uno podría seguir ahí, tirar de esa idea de a mí me respetas por bastante largo más, pero me detengo acá para no aburrir. Porque creo que me pasé de los 40 minutos que prometimos. Así que, y pienso que quizá va a ser más divertido hablar un rato. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, ahí como también mencionaba Silvia, abrimos el micrófono para quienes quieran ahí hacer preguntas, comentarios, aprovechando que tenemos acá a Silvia con tantos 20 años, desde el 2004, ahí haciendo trabajo, bueno, así que aprovechando esa experiencia bueno, también para pensarnos a nosotros, ¿no? Como investigadores. Yo me quedaba pensando en estas cosas, ¿no? Que creo que no hay respuesta, ¿no? Silvia, quizá vos sí,
o tenés algún pensamiento más claro. Yo, cuando vos hablabas de esas escenas, ¿no? Que son pequeñas escenas y que uno vive en miles, ¿no? Sin embargo, están esas escenas que son como clivajes, ¿no? Que son, incluso puede otra persona haciendo investigación al lado de uno, le parece quizás una soncera, ¿no? Y uno, de repente hay algo tan simple como un comentario o una situación que a uno lo lleva incluso a repensar su propia investigación, ¿no? Qué cosa más, pensaba, qué cosa más curiosa esa, ¿no? Me parece que son los mejores momentos, ¿eh? O sea, sí, son los mejores, más lúcidos, y yo le deseo a todo investigador que tenga uno de esos momentos en la vida. Sí, totalmente, totalmente. Pero hay que, digo, también hay que estar como atento. Bueno, muchas veces hemos hablado con vos, Silvia, también, ¿no? A veces hay que estar también, digamos, eh, en gran medida predispuesto a que esto suceda, ¿no? Porque en general lo que sucede, me parece a mí muchas veces, y yo también he sido víctima de eso, y bueno, uno está buscando hacer su trabajo, hacer su investigación, hacer, no sé, publicar su tesis, publicar un artículo, y uno como que está pensando, ¿no? Nadie va al campo con las manos vacías, ¿no? Eh, bueno, uno está buscando esas cosas que le cierren para escribir, ¿no? Para pensar, y también hay que estar, ¿no? Digamos, con esa apertura para que, bueno, todo pueda ser trastocado en un punto, ¿no? Sí, sí, es así, nadie va al campo con las manos vacías. Y en el momento en el que el campo te dice, viste, no las tenías vacías, es cuando empezó una buena investigación. Yo, yo comentaba al principio, Martín, para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo venía, mi tesis de doctorado había sido con documentos, por eso comenté a propósito los documentos, porque el documento nunca te va a discutir, nunca te va a decir, ¿y a qué querés que venga? O sea, la cara de esa nena, que yo no me lo olvido nunca, que fue tremendamente ma magistral para mí, un documento no te lo da. Entonces yo estuve casi, diría, 2 años sin poder sacar un paper, sin poder sacar ni siquiera una ponencia, eh, de campo, porque claro, cuando uno hace este tipo el trabajo de campo así empírico, no de análisis de documentos, sino este tipo de trabajo, sea donde sea, en la escuela rural, en un barrio privado, donde sea, no importa, en el campo de una universidad, por lo menos para mí, que yo venía de leer los documentos son algo en un punto coherente, no te miran mal, no te dicen no te entiendo, no te devuelven, ¿no? Están escritos, ya está. El que lo escribió ya lo escribió, cerró el documento, listo. Entonces, buscar darle coherencia a eso, poder decir algo, esa es la otra cuestión. Yo creo que cuando, por lo menos para mí, cuando yo entendí que la realidad no era coherente, porque la realidad nunca es coherente, eh, ahí pude empezar a pensar algo en la investigación. Y ahí esa escena de campo volvió a mí como una gran fuente de saber, la primera escena, ¿no? Fuente de saber entre comillas, ¿no? O sea, pude pensarla, pude entender qué me había pasado ahí, pude entender y qué es lo que había ocurrido, ¿no? Pero cuando uno no quiere devolverle coherencia a la realidad, porque la realidad no lo es. Este, y, pero sí entiendo que hay un momento en que eso es angustiante, porque uno, como vos decís, necesita escribir la tesis tiene que decir algo. Eh, pero bueno, me parece que es fantástico. Nos deseo a todos muchas escenas de esas, porque quiere decir que estamos haciendo una experiencia de investigación donde exactamente algo, el campo nos devuelve una pregunta, el campo nos interroga, ¿no? O sea, la realidad nos interroga. Si ya sabemos todo, ¿para qué vamos a ir a investigar? Ya está. Quédate en tu casa, escribí el paper y listo. No vayas. Bueno, sí, sí. ¿Quién? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.
Cecilia, te veo con ganas. Bueno, no, a ver, yo pensando en esto como profe de metodología, ¿viste? Cuando armamos los instrumentos, que pones el objetivo, el específico y que digo, ¿cómo haces después? O sea, cuando vos diseñas, por ejemplo, la experiencia de el cuadro Sin pan y sin trabajo, después los chicos tenían que, los representaron en un corto, me acuerdo, esa experiencia no estaba dentro del proyecto de investigación, sino uno de extensión, o sea, ¿cómo yo entiendo que después en la cabeza del investigador esto tiene relación, pero ¿cómo lográs hacer cómo lográs tejer todos esos recursos en la trama del diseño metodológico? ¿O no van no tienen un diseño metodológico prepautado? No, a ver, sí y no. Esto que yo ahí en realidad lo que estuve conversando un poco y no me detuve mucho, más es la idea de la cartografía, ¿sí? Pero por eso yo decía que este concepto de cartografía, que sí después ya te permite hacer un diseño metodológico, si te presentas un proyecto de investigación en un PICT, bueno, ya no más PICT, pero digamos a algo que después alguien te evalúe, o CONICET o lo que sea, que tiene que ser coherente. El concepto de cartografía yo, por eso digo, creo que lo venía persiguiendo, pero lo empecé a trabajar más hace, no sé, un par de años, y a publicar en torno a eso, ¿no? Me parece que ahí sí el concepto de cartografía, aunque habíamos empezado a hacer estos mapas así de estadísticos en 2008, pero el concepto de cartografía no son esos mapas, es otra cosa, sobre todo desde la trama conceptual en la que nos movemos nosotros. Pero sí me parece que el concepto de cartografía y toda esa búsqueda, por lo menos en lo que yo estuve haciendo, fue intentar darle algo de coherencia a todo eso que veníamos haciendo, ¿no? Desde el punto de vista ¿no? Metodológico. Y por ejemplo, esa idea del reservorio metodológico sensorial, son todas ahí, ¿cómo se llama? Nudos conceptuales metodológicos, que por ahí ya hay algunas publicaciones refiriendo a eso, bueno, que permiten a la hora de formular un proyecto de investigación darle coherencia. Ahora, la otra cuestión es por qué esos métodos creativos, ¿no? Donde la unidad de análisis o la fuente, dijeron los manuales, no te contestan una pregunta, no te contestan, ojo, que nosotros hacemos encuestas, así que hemos hecho, y es más, ya dentro de poco vamos a tener una serie histórica larga de encuestas, porque ya hicimos una en 2011, otra en 2021, incluso en algunos casos con las mismas preguntas a propósito. O sea, las cambiamos un poco en la encuesta, pero algunas preguntas las mantuvimos a propósito, ¿no? Para tener comparabilidad. Pero esa creación donde uno pone esa fuente, ya no a contestarte una pregunta, sino a crear, sí, es parte del diseño metodológico, claro. Porque lo que estamos buscando es justamente que aparezca el sujeto en la escena, la vida, la experiencia, y que la experiencia nunca es narrada de manera coherente, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecer? Me parece que Alexis seguramente, yo no, pero hasta quizá Martín le hizo una entrevista, ¿no? Pero, y algo de eso puede llegar, no sé, Martín, digo, porque puede ser, porque en ese momento quizá hay alguna de esas, pero me parece que en ese rap o en ese video aparece la realidad la experiencia de vida de un modo mucho más rico, ¿no? Mucho más, con más aristas, con más densidad para entender cómo es, bueno, en el caso que vos me decías, Cecilia, ¿no? Es cómo es estar dando clase en la escuela rural, cómo es, ¿no? Cómo es esa vida, cómo esa
Bueno, gracias a vos. No tengo el nombre, tengo que decir gracias a vos el Bolsón. Porque si vos le preguntás, no sé, incluso cuanto más chicos mejor, por otra parte. ¿Por qué? Porque cuanto más chicos, la entrevista narra mucho menos que un dibujo, con una consigna. Y sí, un poco extensión e investigación, yo qué sé, a mí a nosotros nos dejó por suerte de preocupar eso. Sí, ¿por qué? Porque hacemos una investigación colaborativa, una investigación que intenta aparte ser muy respetuosa de los docentes, ¿no? O de los estudiantes. Hola Fabiana. Y lo que buscamos es acercarnos de las maneras más, no sé si complejas, más llanas a la realidad de los sujetos, que al final es eso lo que busca captar, ¿no? Y de las relaciones entre los sujetos. Entonces, cuando elegimos ir a sacar fotos, incluso qué sacan, cómo sacan, cómo la propia decisión de cómo narrar la vida del barrio. Más, ahora yo lo que tengo ganas es de incluso hacer como de experimentar, hacer como algo más experimental en el sentido de, bueno, de probar modos de enseñar, modos de establecer vínculos. Entonces que necesitamos, la investigación necesita un poco eso, desde lo que venimos haciendo. Por ahí hay algunos papers igual que pueden servir para ayudar a... Sí, y también quería agregar que en la página del Lich hay muchos de los videos que hicieron. Después, si me lo mandás, el link, Silvia, yo se lo mando a la gente que se inscribió para que puedan acceder al link del Lich, del laboratorio. Sí, los videos están en el observatorio ambiental, ¿no? Silvia, también sí. yo quería preguntar algo que me gusta preguntarle en este tipo de situaciones a investigadores, bueno, con mucha trayectoria y demás, un poco como lo planteaba Cecilia, pero esta cuestión de ordenarlo, pero también en términos de escritura, ¿no? Porque, bueno, como si queremos hacer carrera académica, bueno, hay que escribir, ¿no? Hay que publicar y hay que escribir. Y digo, bueno, no es una pregunta si se quiere, pero sí, ¿qué podés decir vos en relación a, bueno, vos puesta a escribir? No quiero decir, desde si tuviste alguna, no sé, rutina de escritura alguna vez, de si podés hacer algún comentario acerca de cómo, desde tu experiencia, ¿no? Bueno, cómo hoy puede surgir o cómo has hecho alguna vez para, bueno, para que te surjan las escrituras, ¿no? Palma en la charla anterior decía, bueno, que él usa, por ejemplo, va anotando ideas en papelitos, o sea, algo tan simple como eso, ¿no? Que iba anotando ideas en papelitos y después que hacía muchísimos borradores, ¿no? Que es algo que, bueno, también de esto habla Howard Becker, ¿no? En Manual de Escritura para Científicos Sociales, bueno. No sé, si podés contar algo acerca de eso, de tu proceso, que por supuesto es una pregunta quizás tremendamente compleja, ¿no? Pero si podés decir algo, aunque sea simple, de tu proceso, bueno, como investigadora, pero en relación a la escritura, ¿no? No sé si se entendió algo. Sí, clarísimo fue, Martín. A mí yo entro en crisis cada 2x3, eso debo decirlo. Así que cada 2x3 entro en crisis. Sobre todo con qué decir, cómo decir. Bueno, es excelente que vos lo digas porque, claro, o sea, buenísimo. No, y aparte porque yo tengo la sensación que hace años, y es que a este Alexis, a esta nena y a quien sean, como que uno le debe algo, ¿no? Yo siento que estoy en deuda con ellos permanentemente, ¿no? O sea,
o sea, que devolver esto que yo decía antes, ¿no? Miradas más anchas, miradas más grandes, más anchas, ¿no? De que Alexis sea entendido, no sé, quizás soy medio mesiánica, o medio demasiado moderna para ser postestructuralista, pero digamos, eso es primero. La otra cuestión es que hay algo también del leer, ¿no? De algún modo u otro la respuesta está en los libros, en la lectura y en los diálogos internos que uno va haciendo, y que van macerando en uno. Yo recién le decía, bueno, el concepto de cartografía que estamos usando ahora, bueno, es resultado de muchas lecturas, cuando uno llega a entender que ese concepto te puede anudar conceptual y metodológicamente una experiencia de años. Y es verdad, una tesis no tiene años, pero también es cierto que hay que entender que con una tesis se empieza, no se termina. Entonces no hay que querer dejar todo en la tesis, no hay que entender que algo de leer a otros, incluso leer a otros para decir, bueno, esto que está diciendo Pirulo a mí no me convence, entonces busco otro modo, pero uno no empieza de cero ningún trabajo de escritura. Y yo aparte creo que cuando uno de alguna manera está trabajando un tema y se acerca a un libro y empieza a dialogar con ese libro y empieza a pensar y busca otro, y entonces por eso, y yo soy todavía muy del papel, ¿viste? Todavía tengo que subrayar yo. Y la otra cuestión, que es una frase de Walter Benjamin, que a mí, por lo menos cuando entro en crisis, me la recuerdo a mí misma, y él decía que él se sentaba todos los días a la misma hora en la máquina de escribir, por supuesto, porque no había computadora, pero nosotros lo hacemos con la computadora, y se ponía a trabajar. Y él decía, porque la inspiración no llega todos los días, pero que cuando llegue te encuentre trabajando. Y a mí me parece que esa es la otra cuestión. O sea, yo me despierto, me siento a la mañana y prendo mi computadora, si puedo. Bueno, hago lo que tengo que hacer a la mañana antes de sentarme, pero intento las primeras horas de la mañana, que aparte son las que uno tiene el cerebro un poquito más despierto, más lúcido, no está tan cansado. Bueno, dedicarle aunque sea una hora. Y el hecho de que sea todos los días hace que lo que estás pensando vaya quedando, ¿no? Porque hay algo de todo esto que va macerando en el cerebro, no sé, va haciendo algo, entonces vas como anudando. Entonces vos estuviste a la mañana, te sentaste a trabajar, estuviste mirando el campo, lo estuviste categorizando, o lo que sea que hayas estado haciendo, y entonces hay un libro, y no sé por qué se te ocurrió agarrar ese libro, o un texto, o un artículo, y decís, ay, pero yo algo leí, lo busco, y entonces leo eso, y lo pones, ¿no? Y ahí se va empezando a armar algo que en algún momento se transforma en un artículo, que en algún momento se transforma en una tesis, porque aparte si todos los días estuviste, y ahí por supuesto tenés miles de borradores. Pero me parece que hay un momento que te das cuenta que tenés un texto. En el medio de lo que estás haciendo es trabajando. Es casi como... y lo vas a ir acomodando. Sí me parece, y ahí algo de lo que decía Cecilia antes con el tema de los objetivos, uno tiene un tema, ¿no? No es que empezás de la nada, ¿no? Y por más que vos hagas métodos creativos y invites a los pibes a escribir un rap o lo que sea, a, a, a producir y a crear, o a dibujar, o a intervenir un cuadro, lo que sea, uno está buscando algo. Entonces, eso que estás buscando en términos del problema de investigación te va poniendo la mirada en un lugar y no en otro. Y por otra parte, el mismo texto, que quizá alguien lo lee para pensar la democracia, otro lo lee, o la participación, otro lo lee ese texto para pensar el vínculo entre las personas, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Digo, me parece que ahí vas
juntando los pedacitos, pero al principio lo que uno tiene es pedazos, o sea, tiene un problema de investigación, la participación, como que comentaba el compañero. Gracias, Ceci, nos vemos, sí, y Emanjá si lo desea. Y bueno, y al principio son pedacitos, vos sabés que estás buscando la participación, vos sabés que estás buscando, no sé, lo que sea que cada quien esté buscando. Y después lo vas componiendo. Se te va componiendo. Pero se te va componiendo como resultado de sentarte todos los días a la misma hora a trabajar. Al principio lo que tenés son puros borradores. Sí. No hay forma. Sí, claro. Y está esa otra famosa conversación de Borges y Bioy Casares, que uno le dice, bueno, ¿y por qué publicamos? Hoy estoy muy borgiana. Y me dice, para dejar de corregir. Y digo más, por suerte, con el tema de las becas, como uno tiene la voluntad de seguir trabajando y de seguir en carrera, ¿no? Entonces tenés una fecha límite que si no entregaste quedas afuera, porque si no, uno corregiría eternamente. Entonces, por suerte, hay una fecha de publicación que te dice, bueno, basta, hasta acá llegas, después seguís, pero acá entrega tu tesis. Bueno, excelente, sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta más. Muy interesante esta mirada del campo de esta manera, ¿no? Con todos estos elementos. Por ahí uno está muy centrado en la palabra que rescata a través de la entrevista. Entonces, todas estas otras cuestiones hacen una composición, un abordaje mucho más interesante. Así que, bueno, a mí particularmente me ha sido muy útil trabajando desde el tema de la participación vecinal. Y el domingo pasado estaba con mi familia en Córdoba y estábamos en una plaza, y es una plaza que se inauguró hace poquito en Córdoba, y había mucha gente, cosa que me llamó la atención, y con distintos tipos de sectores para distintos públicos, ¿no? Y bueno, esto que decía usted de mirar la participación, hacer un ejercicio de participación en ese lugar y mirar distintas cosas, mirar distintos públicos, es un ejercicio que entiendo que amplifica mucho, es decir que bueno, me ha resultado de mucha utilidad. Por ahí lo que a uno le falta son los elementos para traducir todo eso en una cuestión explicable con más coherencia y sobre todo darle una forma más específica de lo metodológico, pero entiendo esto de que ensancha y de que explica cosas y que devuelve cosas y que uno puede leer mucho sobre participación, pero a lo mejor en una tarde ahí hablando con distintos sectores recibe cuestiones vinculadas con este espacio público y con por qué va a ese espacio público y bueno, eso ayuda mucho en la investigación que uno está haciendo. Bueno, muchas gracias, no me quiero extender mucho más que eso, gracias. No, lo que déjame nada más que te digas una cosa. Fíjate que vos fuiste a una plaza de vacaciones, o entiendo que estabas en tu tiempo libre con tu familia, que era vacaciones, no fuiste a ese trabajo de campo, y vos viste ahí participación. Estoy segura que quienes fueron con vos no vieron más que una plaza y gente ahí, no sé, haciendo un picnic o lo que sea que estén haciendo. Y eso tiene que ver con cómo uno va macerando, esto que yo decía antes, viste que a vos te pasó esto, entonces confía un poco en eso que se te va hilando, y agarra el libro y etcétera, y lo vas juntando como un rompecabezas. A mí me gusta decir que cuando uno hace este tipo de trabajo, es siempre, digamos, la investigación, las tesis siempre son un rompecabezas al que le va a faltar una pieza, pero vas armando el rompecabezas. No quieres cerrarlo, ¿no? Pero fíjate cómo te funcionó a vos que viste participación en unas vacaciones en una plaza, porque vos estás ahí armando ese rompecabezas.
y seguro que lo vas a terminar armando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Bueno, por el comentario. No sé si alguien más quiere hacer alguna consultita más, algún comentario, y si no ya, bueno, vamos dejando tranquila a Silvia y para descansar. bueno, yo te agradezco a vos, Martín, la oportunidad y les deseo a todos buenos momentos de investigación, algún momento que disloque lo que veníamos sabiendo, a ver si el campo nos muestra algo que no sabíamos. Fantástico, el gran momento de investigación. Y gracias. No, bueno, gracias a vos, Silvia. Bueno, Bueno, abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. gracias. Bueno. Chau, 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 Chao, Silvia, gracias. chau.